Bienvenida mi querida y estimada familia, la que les saluda de este lado de los micrófonos en este regreso de los podcasts en solitario, por supuesto también en compañía de mi compañero y amigo Ángel Fénix, la sultana de las rosas, en esta ocasión para compartirles varios temas interesantes, sobre todo de escritura, que se han escrito ya desde hace años, por supuesto, pero también de personajes interesantes que han escrito la historia en el pasado y que escriben la historia hoy día. Pero antes de empezar a hablar de ellos, una felicitación a mi compañero y amigo por el podcast de la semana pasada, una temática bastante interesante, ¿no? En cuanto a la participación de las personas con discapacidad, que es lo que nosotros podemos hacer y que realmente el Estado mexicano no nos ha permitido hacer. Bueno, es parte del trabajo, ¿verdad?, que se tiene que seguir haciendo. Nos dedicamos a lo social. Ahora sí, entrando ya de lleno al tema que hoy nos traen aquí a mi casa, Ángel Fénix Estudios. Bueno, vamos a hablar de un personaje de la historia. Y cuando digo un personaje de la historia es hablar no solo de hombres, sino también de hablar de la chica, que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo digo que detrás de un gran hombre no hay una gran mujer. La gran mujer siempre debe de estar al lado de ellos, o sea, nunca detrás, porque no son menos. Y creo que hay grandes mujeres que han hecho historia, que han escrito la historia, que han sido parte de la misma, que no son valoradas, o al menos muchos no conocen sus nombres, y si los conocen es porque ella hizo tal o cual cosa, ¿no? Tenemos grandes ejemplos con Marie Curie y por supuesto también con el personaje que hoy vengo a traerles a ustedes. ¿Por qué me nació hablar de esta mujer? Esta mujer, su nombre original es Elizabeth Garrett Anderson. En un momento más voy a decir quién es ella, según lo que pude consultar. El hecho de querer hablar de ella nació justamente porque yo leí una novela. Ustedes saben que a mí me gusta mucho leer. Leí una novela de romance histórico. El título es... Ustedes me dirán como es extraño. En español Es lo que hace un personaje histórico en una novela de romance. Es un personaje basado en esta mujer que se llama Elizabeth Garrett Anderson. Ella sí existió. El personaje de la ficción se llama Garrett Gibson. Es un personaje creado por Eliza Kleypas, una escritora estadounidense de superventa, series de novelas, y sus novelas en solitario han sido catalogadas como referentes en el género de romance histórico, que es el género donde ella más escribe. Eliza Kleypas nos presenta justamente en este romance la historia de Garrett Gibson, basada en la Elizabeth Garrett Anderson, la primera mujer médico británica. Ella vivió en finales del siglo XIX, principios ya del XX, en Inglaterra. A ella se le conoce, por supuesto, por ser la primera mujer con licencia para ejercer la medicina en la Gran Bretaña. En su día, pues ella no podía estudiar como sus demás colegas en una universidad, por el simple y llano hecho de ser mujer. En ese entonces, en principios ya del 20, mediados todavía se marcaba mucho esta diferencia de eres mujer, tienes y debes estar en cierto rol. Y Elizabeth Garrett Anderson dijo: quiero hacer esto. Al ser hija de un comerciante, hija de una mujer educada, que dentro de este parámetro eres una mujer, debes de estar en tu casa para tu marido, para tus hijos. La mamá no la apoyó mucho, pero el papá sí. De hecho, a ella y a su hermana Louise las internan justamente en un internado para señoritas. Y ya después Elizabeth va a la Sorbona en Francia y comienza justamente a estudiar medicina bajo el método de Sir Joseph Lister, quien es considerado hoy día el padre de la medicina moderna. Y en la novela de Eliza Kleypas, que es parte de una serie, más adelante les diré las series que yo he leído de esta mujer, que la verdad se me hacen una belleza, y nos cuenta qué es lo que pasa cuando Garrett Gibson cumple casi 30 años, se ve sola, feliz con su profesión, pero dice: es que si yo me caso voy a tener que cortar mi profesión porque la sociedad espera esto de mí. Yo no tengo esta intención de casarme. Si yo me caso tengo que cortar mi carrera, entonces yo no me voy a sentir completa, no me voy a sentir plena. Es cuando habla con el doctor William Havelock, que es un personaje secundario pero que funciona como soporte para ella, y le pide consejo. Él pues le dice: a ver, tú estás trabajando como cualquier hombre,
Entonces, ¿por qué negarte los mismos placeres que tienen los hombres? No es bueno que estés sola, pero tampoco te digo cásate, porque yo sé que el estigma social te va a decir, bueno, ya te casaste, entonces cortas tu profesión y te tienes que dedicar a ser madre de familia. No, lo que yo te digo es: dedícate a tu profesión, pero también disfruta de un tiempo libre, disfruta tu sexualidad, porque en este caso hablamos de un hacer sexual también. Nada más busca a alguien que sea discreto. Aquí yo me voy a salir un poco de la historia y a dar un poco mi punto de vista sobre este diálogo de William Black con Garrett Gibson. Realmente decir que es cierto, ¿no? Si una dama se dedica a lo mismo que un varón, ¿por qué no tener los mismos derechos, no? De decir, bueno, si yo hago esto, ¿por qué no hacer esto? Obviamente, de manera inteligente. A los cuatro vientos, como si hacían y hacen los varones. Y eso es algo que el personaje de Garrett Gibson hace muy muy bien. Y William Black por esto mismo le dice, es porque Garrett es una mujer ocupada en cuidar a su padre, que tiene una enfermedad terminal, y ocupada en ejercer su profesión. Después de esta conversación, Garrett está yendo a asistir hogares de pobres en el East End. El East End es entonces en un barrio peligrosísimo de Londres, donde había mujeres de la vida galante y ladrones, timadores, así como niños huérfanos, mujeres que las corrían de su casa y no tienen a dónde ir más que a estos lugares de beneficencia. Pero recordemos que los lugares de beneficencia en el siglo XIX no eran lugares con la sanitización correcta ni con los medios públicos suficientes, porque sí podemos hablar de reinado de Victoria, pero también había muchas cosas que no eran correctas. Hablamos de esta doble moral: me caso pero tengo prostitutas que necesidades físicas, si mi esposa no lo puede hacer. Había esta doble vida. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la presentación de Garrett Gibson, su nombre original, Elizabeth Garrett Anderson, ¿no? El personaje histórico que existió y el personaje que nos presenta, por supuesto, basado en esta persona, Lisa Clayton. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro, como yo acostumbro cerrar, decirles que el libro Como dos extraños pertenece a la serie Ravenel, serie de la que vamos a hablar prontamente también en podcast en solitario, una serie compuesta por 7 libros, cuyo 7º libro no está ahorita en el formato físico, pero yo tuve la fortuna de encontrarlo en audio y bueno, también vamos a hablar de él, así como de otras series. Y bueno, sin nada más por el momento, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que la vida es una gran obra de teatro en la que nosotros y solo nosotros podemos ser artistas, compositores y todo lo que esta gran obra de teatro nos ofrezca ser, siempre y cuando elijamos correctamente el papel que queremos interpretar a día de hoy. Sin nada más por el momento, bye bye, cuídense mucho.